Bueno, el tema para hoy es hidratación y monitoreo hemodinámico. Tenemos que dentro de la administración de líquidos y electrolitos en pacientes hospitalizados, esto implica decisiones complejas sobre el volumen, la velocidad y el tipo de líquidos a administrar. Gran parte de los profesionales de los hospitales que prescriben los líquidos intravenosos no recibieron una suficiente capacitación sobre el tema, a pesar de que la administración de líquidos es una de las tareas más frecuentes e implica decisiones complejas sobre el volumen, velocidad y el tipo de líquidos a administrar. Es por ello que es un tema muy importante que lo revisemos. En un estudio en el 2011, en una encuesta investiga las muertes perioperatorias en Estados Unidos, destacó que los pacientes tenían mayor riesgo de muerte dentro de los 30 días de una operación si habían recibido líquidos intravenosos insuficientes o a su vez excesivos en el preoperatorio. Dentro de las recomendaciones del National Institute for Health and Care Excellence, se basa sobre revisiones sistemáticas de la mejor evidencia disponible con consideración explícita de la rentabilidad. Cuando no solo se dispone de evidencia mínima, las recomendaciones se basan sobre la experiencia y la opinión del Guideline Development Group. En cuanto a los principios y protocolos para el tratamiento con líquidos intravenosos, se requiere la evaluación de las necesidades hidroelectrolíticas del paciente, así como la conducta terapéutica frente a ellas. Todo esto es fundamental. Entonces, las recomendaciones son: evalúe y trate las necesidades hidroelectrolíticas de los pacientes como parte de todo. Administre tratamiento con líquidos intravenosos no solo para pacientes cuyas necesidades no pueden ser satisfechas por la vía oral o enteral, y suspéndalo lo antes posible. Los líquidos intravenosos deben ser administrados por profesionales idóneos y competentes. Estos deben evaluar y controlar a los pacientes que reciben líquidos intravenosos. Cuando indique los líquidos intravenosos, recuerde las 5 R's: reanimación, rutina, reemplazo, redistribución y reevaluación. Ofrezca el tratamiento con líquidos intravenosos como parte de un protocolo. En este caso, hay que evaluar la necesidad hidroelectrolítica de los pacientes. Si los pacientes necesitan líquidos intravenosos para la reanimación, siga un algoritmo. Si los pacientes necesitan intravenosos para mantenimiento de rutina, hay que seguir este algoritmo que lo vamos a ver más adelante. Si los pacientes necesitan líquidos intravenosos para las deficiencias o excesos existentes, pérdidas anormales o en curso de una distribución anormal de líquidos, hay que seguir también otro algoritmo. Incluya la siguiente información en las indicaciones de líquidos intravenosos: tipo de líquido a administrar, velocidad y volumen de líquido a administrar. Además, debe haber un plan para la administración de líquidos que incluya las indicaciones de líquidos y electrolitos para las 24 horas siguientes y el plan de evaluación y control. Inicialmente, un especialista debe repasar todos los días el plan de tratamiento con líquidos. Los planes para pacientes que reciben tratamientos con líquidos intravenosos más prolongados y están estables se pueden repasar con menos frecuencia. Cuando indique líquidos y electrolitos intravenosos, tenga en cuenta todas las otras fuentes de aporte, los mismos, entre ellas todo el aporte oral o enteral, y el aporte proveniente de fármacos, alimentación parenteral, sangre, hemoderivados, etc. Los pacientes pueden hacer aportes valiosos a su equilibrio hídrico, y si el paciente necesita líquidos intravenosos, se le debe explicar la decisión y los signos y síntomas a los pacientes, que deben prestar atención si su equilibrio hídrico necesita ajustes. Si es posible, proporcione información escrita, por ejemplo, la información del NICE para el público, e involucre a los familiares o a quienes lo cuidan.
Entonces, en cuanto a la evaluación inicial, se debe evaluar al paciente si está hipovolémico. Evalúe las probables necesidades de líquidos y electrolitos del paciente a partir de sus antecedentes, su examen físico, los medicamentos que recibe, los controles clínicos, los exámenes complementarios. En la reevaluación, si el paciente está recibiendo líquidos intravenosos para la reanimación, reevalúelo continuamente mediante el control de la frecuencia respiratoria, el pulso y la presión arterial, la perfusión y determine las cifras de lactato venoso y pH arterial o exceso de bases según las normas de resucitación. Sobre el soporte vital avanzado. Se debe controlar a intervalos regulares a todos los pacientes que continúan recibiendo líquidos intravenosos. Esto incluye inicialmente reevaluaciones diarias del estado hídrico del paciente, los valores de laboratorio como urea, creatinina, electrolitos y las hojas de balance hidrosalino, junto con las determinaciones de peso 2 veces a la semana. Los pacientes que reciben líquidos intravenosos para tratar problemas de reemplazo o redistribución pueden necesitar controles más frecuentes. Todo esto es de acuerdo al estado de hidratación del paciente. Los pacientes que reciben tratamiento más prolongados con líquidos intravenosos y que están estables pueden ser controlados con menor frecuencia, aunque esta decisión se debe detallar en su plan terapéutico. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Kelvin para que nos dé con mayor detalle. Empiezo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El tema que les voy a exponer es sobre hidratación y monitoreo hemodinámico. Con lo que respecta a lo que es la hidratación, tenemos como generalidades que el agua corporal total de un adulto representa el 60% del peso total y aproximadamente un 45 a 55% del peso en lo que es un anciano. 2/3 partes del agua corporal se encuentran en el espacio intracelular y 1/3 parte en el extracelular. El intercambio de líquidos entre los espacios está dado por diferencias osmóticas a nivel celular y por diferencias oncóticas e hidrostáticas a nivel extracelular. Los electrolitos son componentes que una vez agregados a la solución generan cargas eléctricas y se disocian de acuerdo a las mismas, ya sean positivas o negativas. Ya, la composición electrolítica varía de acuerdo a los espacios intra o extracelulares, como por ejemplo en el caso del sodio, que es el principal componente del espacio extracelular, y el potasio en el intracelular. Nos habla también de la osmolaridad del plasma, que va entre 280 a 295 miliosmoles por kilogramo, y está primordialmente determinado por la concentración de sodio sérico. La tonicidad se refiere a la concentración de solutos en las soluciones. Estas pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. La tonicidad de las soluciones intravenosas está dada por su osmolaridad. Las soluciones hipotónicas tienen menos de 240 miliosmoles. Las isotónicas 240 a 340 miliosmoles y las hipertónicas mayor a 340 miliosmoles. En situaciones normales, un adulto promedio ingiere cerca de 1.600 mililitros de líquido al día, que se distribuyen aproximadamente en unos 500 ml de agua, 800 en lo que es los alimentos y 300 en la oxidación de los carbohidratos. Las pérdidas de líquidos en un adulto normal provienen de la orina, aproximadamente 500 cc, en las heces 200 ml, respiración 400, y en la piel por medio del sudor aproximadamente 500 mililitros. Los mecanismos regulatorios del balance hídrico, en este caso, como se conoce, son la sed, la concentración de electrolitos, las proteínas, la albúmina, las hormonas, en especial la antidiurética y la aldosterona, enzimas, la linfa, el piel y el riñón. Ya, aquí nos
explica lo que es los diferentes tipos de soluciones que se utilizan en el caso de los pacientes hospitalizados. Primero veremos lo que es las soluciones cristaloides, que, el, que comúnmente se utiliza mayormente lo que es la glucosa o lo que conocemos como la dextrosa al 5%, la solución salina al 0.9% y la solución de Harman o lactato de Ring. Se preparan al 5% en el caso de las dextrosas, al 5 y el 10%. El 5% se refiere a que hay 5 gramos de glucosa por cada 100 ml de solución. Es decir, un litro que equivaldría a lo que es 50 gramos de glucosa. Un gramo de glucosa equivale a 4 calorías, por ende 50 gramos por litro aportaría en el caso del paciente 200 calorías. La glucosa o la dextrosa al 5% se considera hipotónica, ya que la cantidad de carbohidratos que contiene se metabolizan rápidamente, dejando solo agua libre que se distribuye en todos los espacios intracelulares. En el espacio intracelular, perdón. En este caso, se indica principalmente para la administración de agua libre y contar con una vena permeable. Se debe restringir su uso en pacientes con edema, con o sin hiponatremia, insuficiencia cardíaca, que el paciente tenga oliguria e hiperglucemia. Otra solución que mencionamos antes es la solución salina, a 0.9%, es isotónica y contiene una dosis supranormal de sodio, en este caso de 154 miliequivalentes por litro, con unas molalidades de 310 miliosmoles, y su uso principal es como expansor de volumen, ya que se distribuye adecuadamente en el espacio extracelular. Es la preferida para lo que es el uso en la dilución y aplicación de medicamentos. Debe tenerse precaución al utilizar en pacientes que tengan patologías como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, en este caso con presencia de edema o con congestión pulmonar. La administración de grandes volúmenes de esta solución se asocia a lo que es la acidosis metabólica hiperclorémica. La solución de Harman o el lactato de Ringer se considera isotónica, por lo que es útil como expansor de volumen, es decir, la depresión del volumen con pérdida de agua en los electrolitos como el sodio, el potasio y el calcio. Solo un tercio de un litro analizado con solución con la lactato de Ringer se mantendrá en el espacio intravascular. El resto, por la diferencia electrolítica, se distribuirá a lo que es el espacio intersticial. El lactato de Ringer contiene aproximadamente 130 miliequivalentes de sodio, 4 de potasio, 3 de calcio, 109 de cloro, 28 de lactato con unas molalidades de 273 miliosmoles. La solución ofrece un balance electrolítico superior a la solución salina y quizás también a la hemostasis del pH, con una modulación de la inflamación relacionada al equilibrio ácido-base. Ya otro grupo que nos nombraba también son las soluciones coloides. Estas, en cambio, actúan aumentando el volumen del plasma a través de la presión oncótica. Mantienen por mayor tiempo en el espacio intravascular, ya que no se filtran tan rápidamente por vía renal en comparación con los cristaloides. Las desventajas que tienen sobre las cristaloides son su costo, que son un poco mayor, y que tiene mayor número de efectos adversos, como la hipersensibilidad, la coagulopatía, y la posible lesión renal aguda. En el caso del uso de almidones en pacientes en estado crítico que requieren expansión de volumen, se ha asociado a un aumento inequívoco de la mortalidad cuando se utiliza este tipo de soluciones. Ya la terapia hídrica, que es cuando se aplica más cuando los pacientes se quedan hospitalizados, ya que por sí solos no pueden mantener un balance hídrico adecuado, no requieren líquidos por vía intravenosa. Cuando la condición clínica del paciente se asocia a pérdidas hídricas, trastornos electrolíticos, déficit calórico, vitamínico, o si este es incapaz de mantener dicho balance para poder aplicar esta terapia. Se utilizan dos componentes en este tipo de terapia.
La de mantenimiento, que anticipa las pérdidas hidroelectrolíticas en condiciones normales, a través de la orina, el sudor, la respiración. La terapia de reemplazo, que corrige los déficits electrolíticos secundarios a pérdidas gastrointestinales, urinarias, sangrados y secuestro en el tercer espacio. Ya lo que hablamos antes, lo que es la terapia de mantenimiento, es más usada en pacientes en los que se espera existan alteraciones en el balance hídrico secundario o pérdidas anticipadas de líquido y electrolitos por indicación de ayuno, y en pacientes que no pueden utilizar los mecanismos regulatorios para ingerir líquidos por sí solos. En este caso nos nombra los pacientes que están bajo ventilación mecánica invasiva. Este tipo de terapia se usa siempre y cuando el paciente esté eubolémico y con función renal normal. La meta es mantener un balance hidroelectrolítico y nutricional adecuado. Si en el caso de presentarse lo que es el ayuno del paciente se prolonga por más de 7 días, se necesitará añadir, aparte de tener una terapia de mantenimiento, añadir lo que son los electrolitos como el calcio, el magnesio, el fósforo, además de vitaminas y proteínas mediante preparados de nutrición enteral o parenteral. Ya en condiciones normales, en ausencia de trastornos hidroelectrolíticos, se deben suplir las necesidades mínimas basales de lo que es el agua, la energía electrolitis. El requerimiento de líquidos en un adulto es de aproximadamente de 30 mililitros por kilogramo día. De sodio se aproxima a unos 50 a 150 mil equivalentes, y de potasio 40 a 60 mil equivalentes. En cambio, en la glucosa se requiere para un paciente que queda hospitalizado un mínimo de 100 a 150 gramos al día para reducir el catabolismo proteico y evitar lo que es la cetosis. En promedio, un paciente en ayuno debe recibir entre 1.500 y 3.000 mililitros en 24 horas de soluciones intravenosas, que puede ser usada lo que es tanto como es la dextrosa al 5% o la solución salina 0.9%. Que se puede añadir también lo que es las ampollas de cloro de potasio por cada 1000 ml para cubrir los requerimientos señalados. Se requiere aumentar el aporte hídrico en presencia de lo que es la fiebre en pacientes que hayan presentado quemaduras, pacientes taquimneicos, en lo que son los drenajes quirúrgicos, pacientes con poliuria, que se encuentran en agitación, agitados o en pérdidas gastrointestinales. Se requiere aumentar en 100 a 150 mililitros al día por cada aumento de la temperatura por encima de los 37 grados. Se requiere además la disminución del aporte hídrico en pacientes oligúricos con falla renal, uso de aire humidificado y estados edematosos e hipotiroidismo. Y la terapia de reemplazo, en cambio, esta se utiliza, como el nombre mismo dice, para reemplazar el volumen perdido ante una situación de una patología gastrointestinal, urinaria, que previamente haya presentado un sangrado, y tiene como objetivo corregir las anormalidades que existen del volumen y los electrolitos. El déficit de volumen se corrige utilizando principalmente los parámetros, los signos vitales del paciente, y otros parámetros como son, por ejemplo, la tensión arterial, la uresis, la frecuencia cardíaca, los estados de alerta, bueno, y más. Las mucosas secas, la sequedad axilar, por ejemplo, la velocidad de llenado capilar mayor a 3 segundos, la hipotensión ortostática, definida como la disminución de la tensión sistólica mayor o igual a 20 o de la distólica mayor o igual a 10 después de 3 minutos después de pararse. Algunos de los parámetros paraclínicos utilizados para reflejar el déficit de volumen puede ser el aumento en el hematocrito y en el lactato, pérdidas de la relación urea-creatinina. En los adultos, en cambio, en adultos mayores, una relación entre el BUN y la creatinina mayor a 25 y un sodio mayor a 148 indican deshidratación. En este caso, la tasa de corrección debe
depende de la severidad. En presencia de choque hipovolémico, se sugiere el uso de 1 a 2 litros de solución salina en forma inmediata. Posteriormente, una vez que mejora los datos clínicos, se ajusta lo que es la tasa de infusión. El tipo de solución utilizada depende del líquido que se esté perdiendo. Las correcciones de los electrolitos requieren una evaluación y un abordaje más detallado. Como avance la evolución del paciente, lo vamos hidratando, si no, no será necesario. Y un pequeño algoritmo es para más o menos cómo tendríamos que actuar en el caso de que tengamos que poner una terapia de mantenimiento o una terapia de reemplazo en un paciente hospitalizado, que como dijimos antes ya tiene factores como por ejemplo el ayuno, la deshidratación, las pérdidas continuas, o en esos casos más que todo que se aplica las terapias de mantenimiento o de reemplazo. En el caso de la terapia de mantenimiento, se requiere lo que es suplir las necesidades mínimas basales, como son el agua, el sodio, el potasio y la glucosa que ya vimos antes. Y más que todo, como objetivo, tenemos que tener siempre como objetivo mantener el balance hidroelectrolítico y la nutrición adecuada. En el caso de la terapia de reemplazo, como ya dijimos, el reemplazo de volumen perdido, ya sea por alguna anormalidad gastrointestinal, urinaria o que haya perdido sangre, que se requiere una evaluación de las frecuencias cardíacas, la tensión arterial, de lo que son la uresis y demás factores dentro de lo que es el paciente. Y debe siempre evaluarse el paciente con estos signos, evaluar lo que es la severidad y lo que son los líquidos que se haya perdido durante lo que es la patología en sí o el problema que haya tenido el paciente. Y siempre se tiene como objetivo corregir las anomalías existentes del volumen y los electrolitos. Y en ambas terapias, ya sea cualquiera de las dos que se utilicen en el paciente hospitalizado, siempre se tiene que tener una evaluación diaria con los factores que vimos antes, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el llenado capilar, el peso diario del paciente. Bueno, y esos más factores que se pueden evaluar en el paciente. Ya, lo que es las complicaciones que se pueden llegar a presentar en el paciente cuando no se utiliza el normal la hidratación adecuada o se exagera en lo que es la colocación de la, de la hidratación. Complicaciones como pueden ser las infiltraciones, las flebitis, los hematomas, la infección, el embolismo aéreo, el edema de pulmón, el embolismo pulmonar. Cuando se realiza la administración rápida y exagerada de líquidos intravenosos, puede exceder la tolerancia fisiológica y ocasionar hiponatremia, el edema de pulmón y así más complicaciones. Y en el caso del uso continuo de soluciones hipotónicas, como es la dextrosa al 5%, puede causar intoxicación por agua. El uso continuo de soluciones hiperosmolares puede causar deshidratación. Es por eso que se tiene que tener en cuenta también una evaluación diaria del paciente para estar corrigiendo lo que es las pérdidas dentro de lo que es la hospitalización del paciente. Se debe revisar que de preferencia se utilicen las extremidades superiores para lo que es la colocación de las vías, checar la tasa de infusión para evitar sobrecarga, monitorizar los signos vitales y datos de exceso de líquidos como la taquicardia, la disnea, los receptores húmedos e ingurgitación yugular. También se tiene que vigilar lo que son la uresis, los monitoreos de electrolitos, la creatinina, el BUN, la urea, la hemoglobina y el hematocrito para poder evaluar el estado diario del paciente con respecto a la hidratación que se le está mandando. Ya, eso es con respecto a la hidratación. Ahora, con lo que es respecto al monitoreo hemodinámico, se utiliza como piedra angular en atención para el paciente hemodinámicamente inestable. Requiere un enfoque múltiple y su uso es tanto para la enfermedad específica como para cualquier complicación que llegue a tener un paciente.
Su principal objetivo es alertar al equipo de atención en salud de una crisis inminente antes de que ocurra una lesión de órganos. Otro objeto es la obtención de información específica para los procesos de enfermedad, cómo tratarlo y cómo va evolucionando el paciente con respecto a la llegada del mismo. Se usa para obtener estimaciones de rendimiento y reservas fisiológicas. Pueden ser útiles para instaurar el tratamiento que se le va a dar al paciente. Se tiene que tener en cuenta también variables que dentro de lo que es el monitoreo, como puede ser lo que es la presión sanguínea, la presión venosa central, la saturación de oxígeno, el gasto cardíaco, y así entre más factores que también podemos evaluar. Ya. Tiene como objetivo, además, también como mencionamos antes, dar un soporte o guía a todo el proceso de obtención del aporte de oxígeno dentro de los tejidos, basándose en la premisa de que la detección, el conocimiento y la comprensión de las alteraciones fisiológicas de los procesos de la enfermedad crítica deberían traducirse en un mejor tratamiento y una mayor recuperación del paciente. Se tiene que tener en cuenta 3 condiciones para que el paciente debe cumplir para que se obtenga un beneficio clínico más factible, como pueden ser los datos obtenidos del sistema del monitoreo, deben ser suficientemente exactos para la toma de decisiones terapéuticas. Los datos deben ser clínicamente relevantes para el paciente y el tratamiento instaurado guiado por la interpretación de los datos obtenidos debe repercutir favorablemente en el pronóstico del paciente. Ya el tipo de monitorización que se emplea dentro de los pacientes va a depender de lo que es la complejidad del cuadro de la enfermedad que vaya a tener, el tiempo de evolución y la disponibilidad de los equipos que se tengan a la mano. Una técnica menos invasiva puede ser preferible si se obtiene de forma rápida y fácil para la valoración respectiva del paciente, mientras que el uso de técnicas invasivas debe decidirse en función de las primeras y utilizarse al identificar al paciente más crítico. A más complejo y grave está un paciente más necesidad de precisión en un tratamiento intensivo se necesitará. Va vigilado mayor, va, para lo cual va ligado a una mayor invasividad de los sistemas usados y es más eficaz cuando antes se aplique en el paciente. Ya, entonces tenemos 2 tipos de monitorización, que va a ser la clínica y la instrumental. La clínica, que es la más fácil o rápida que se puede realizar en el momento de que se quiera atender a un paciente, en la cual vamos a vigilar, controlar y dar un seguimiento adecuado en lo que es el paciente frente a las señales de carácter clínico que vamos a recibir. Y además implica la no utilización de instrumentos electrónicos para la vigilancia y el seguimiento. Incluye lo que es el estado de conciencia, la hidratación, la diuresis, la temperatura, lo que es el llenado capilar, características del pulso, la medición manual o automatizada no invasiva de la presión arterial, el oxímetro de pulso, el electrocardiograma, una ecografía y una técnica Doppler, que no son invasivos en lo que es el paciente para obtener los datos que necesitamos. Y el instrumental, que en este caso es para pacientes que necesitan en pacientes que la clínica no es suficientemente útil para poder determinar un diagnóstico y un tratamiento adecuado para el mismo. Para que nos permite lo que es asegurar un correcto control y seguimiento de los pacientes. Consiste en la vigilancia, control y seguimiento de los pacientes mediante la utilización de dispositivos, en este caso, que de forma indirecta nos muestran algún aspecto del estado del paciente. En el caso que vemos utilizar un ejemplo que nos daba en el caso de lo que es la monitorización de la ventilación, los monitores instrumentales están encaminados a monitorizar los parámetros que pueden ser sencillos de monitorizar mediante un examen clínico. Aquellos que son difíciles de monitorizar clínicamente y los que no se pueden monitorizar. Que creo que hasta ahí ya llegó.
Ya, doctor, Ya hasta hasta ahí ahí, se, sí, hasta ahí ya se terminó. ajá. A ver, Ariana, ¿cómo estamos? Buenas noches, Doc, dígame. A ver, el lactato de Ringer, ¿por qué elemento está formado? Lo que nos acabó de decir Kelvin. A ver, ese estaba formado claro, por cloro, sodio, lactato, potasio, eso principalmente. ¿Qué más? Lactato tenía, a ver, déjeme acordar los valores. De lactato tenía 28, de cloro tenía 103, de cloro tenía, ay, ¿cuánto tenía? Está mal, ya Calcio, ve que. calcio. Y calcio, sí, eso tenía, pero eso sí, me acuerdo. A El ver, sodio, calcio, el ¿cuánto? cloro, calcio, el calcio, ay, no me acuerdo. Calcio, 3 mil equivalentes, ¿sí? Déjame, El potasio, 4 mil 4, equivalentes, ¿sí? sí, Sodio es 130, 103, 130. lactato 27 y cloruro 110. Ya, Sí, tiene una osmolaridad de aproximadamente 273, entonces ligeramente esto está un poquito hipoosmolar, ¿sí? Porque la osmolaridad normal es, ¿cuánto es la osmolaridad normal? de la sangre, Claro. de, a ver, era de 270 a 280. Algunas bibliografías dicen hasta 290. A ver, Kelvin, ¿tú qué dices? ¿De cuál, doctor? ¿De Del, lactato? no, la osmolaridad del cuerpo, del espacio extracelular. La osmolaridad era ya recuerdo lo que le investigué era del plasma, era de 280 a 295. Creo Ya, que eso es, el plasma es el líquido extracelular, ¿sí? ujú, Todos estos líquidos van al líquido extracelular, es decir, al espacio intravascular, ¿sí? No sé si recuerdan esas clases. El líquido intracelular, el extracelular y el transcelular. ¿Cuál sería el líquido transcelular? A ver, para cualquiera de ustedes. MUY. A ver, entonces, ¿cuáles serían? Por acá dice, es el agua corporal contenido dentro de los espacios epiteliales. Ejemplos. Nadie. Es un líquido que no se intercambia, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el intravenoso ni el extravenoso, ni el intracelular ni el extracelular, ¿sí? No se intercambia. Entonces, este está en el líquido sinovial, ¿no es cierto? El líquido pleural, el líquido pericárdico, ¿sí? El líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo también dice, ya está bien, ¿sí? Eso es, este líquido no interviene en el intercambio de líquidos y electrolitos, entonces por eso se llama transcelular. Y entonces en esta clase no tendría importancia, pero es importante que sepan de qué se trata. Carolina, entonces la solución salina, ¿qué nomás contiene? Cloro y sodio. Ya, ¿cuánto de Sodio cloro y con, cuánto de sodio? sodio con 135, 137 y de cloro es de cloro no recuerdo bien el valor. Ambos tienen lo mismo, ¿sí? Entonces, ok. A ver, Kelvin, ¿cuánto es el valor del cloruro de sodio o la solución salina al 0,9%?
Tiene cloro, tiene sodio y tiene agua. Pues tiene que tener un... Era 9 gramos o 154 equivalentes de cloro y 154 de sodio. Ya, ¿sí? Sí, Carolina, eso es. Entonces, esta solución es más isotónica, ¿sí? En cambio, el lactato de Ringer tiene menos, ¿no es cierto? Menos sodio y menos cloro. Entonces, ligeramente hipotónica, ¿sí? Pero igual se usa sin ningún problema. Entonces, los líquidos de mantenimiento de rutina por lo general se pueden iniciar de 25 a 30 ml por kilo por día de agua, dependiendo, ¿no es cierto?, de la edad del paciente. Pacientes ancianos ya no podemos ponerles tanto líquidos debido a que sus riñones ya no funcionan bien, ¿sí? El varón siempre va a ponerse el valor máximo de líquidos, un varón joven, ¿sí? La mujer un 5% menos, unos 5 ml por kilo de peso menos, ¿sí? No habría ningún problema. Ya, la dextrosa al 5% en agua. A ver, Kelvin. Entonces, ¿cuántos gramos tiene de glucosa? Entonces, Ya decía que tenía 50 gramos por litro, aportan 200 calorías en total. Entonces decía que cada litro equivalía a 50 gramos de glucosa, más o menos. claro, y así dice al 5%, ¿no es cierto? Tiene 5 gramos por Ujú. 100 ml, ¿sí? Ponemos un 0, tenemos 50 gramos de glucosa, ¿sí? Por cada litro. Entonces, es fácil. Entonces, cada gramo de glucosa, ¿cuántas calorías aporta? Entonces, esto es importante saber para manejar los pacientes diabéticos, ¿sí? Para hidratar a estos pacientes. Entonces, ¿cuántas calorías aporta? Decía un gramo de glucosa que era 4 calorías. Entonces son 50 gramos por litro, aporta más o menos unas 200 calorías en total en la dextrosa 5%. Ya, claro, ahí sí está bien. Entonces, tienen 200 calorías por litro, ¿no es cierto? Ya, los carbohidratos tienen 4 kilocalorías por gramo, ¿sí? Aportan. Las grasas aportan 9 calorías y las proteínas igual 4 kilocalorías, ¿sí? El alcohol, ¿cuántas calorías tiene por cada gramo? Ay, sí, no sé. Lo toman todos los días y no saben. Tiene 7 calorías por gramo, dice Abigail. Ya está muy bien. Eso, estos ya saben cuánto se toman, ¿sí? Por cada gramo de alcohol. Entonces el alcohol, la cerveza también tiene calorías, ¿sí? Empezando por las 7 pingas. Ya, entonces mucho ojo por ahí. Bueno, entonces hasta ahí quedaríamos. Es lo más importante que debemos tener cuidado en no tenerlo deshidratado al paciente o a su vez no sobrehidratarlo al paciente, ¿sí?